Bueno, vamos a dar la clase de la unidad 4. Esta es una filmación para mis alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy vamos a hablar sobre poder de policía provincial. Es la unidad 4, el punto B. Primero vamos a comenzar con una definición del doctor Linares Quintana, que sigo que es completa en todos sus elementos. ¿Qué es el poder de policía? El poder de policía no debe confundirse con lo que habitualmente entendemos como es policía de seguridad. Policía de seguridad es una de las funciones del Estado, el ejercer el control policial de seguridad. Pero no estamos hablando de ello cuando hablamos de ejercicio de poder de policía. El ejercicio de poder de policía es una manifestación del poder de imperium por parte del Estado. Es la limitación de los derechos individuales en función de intereses públicos, para lo cual el Estado tiene un poder, una potestad jurídica, por el cual el Estado en sus distintos niveles, nacional, provincial, municipal, puede asegurar la libertad, la convivencia armónica, la moralidad, la seguridad, la salud, el bienestar público. Y para ello va a imponer por medio de la ley, es decir, cumpliendo el principio de legalidad, limitaciones que deben ser razonables. Siempre que hablemos de poder de policía vamos a hacer hincapié en la palabra razonabilidad, en la palabra proporcionalidad, en la palabra legalidad. En la esfera de libertad del individuo, porque ustedes saben, como dijimos, los derechos están antes de las estructuras orgánicas a niveles constitucionales. Se priorizan los derechos de los individuos en el marco de una organización jurídico-política. Esos derechos individuales contenidos en la Constitución no pueden ser alterados ni menos distribuidos por la reglamentación que de los mismos se haga. ¿Cuáles son las normas constitucionales que nos dan el marco del ejercicio de poder de policía? En primer lugar, lo tenemos expresado en el artículo 14 de la Constitución, que es donde se expresan nuestros derechos fundamentales. Y cuando se expresan dicen: los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos. Los enumera y a continuación dice: conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Esto significa que no existen derechos individuales absolutos, pero que tampoco se pueden destruir esos derechos individuales, sino que deben estar reglamentados por medio de una ley, tanto en sentido material como en sentido formal. También hay otro límite, que es el límite material. Está expresado en el artículo 19 de la Constitución. Las acciones privadas de los hombres que de ninguna manera alteren el orden o la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Esto se llama la zona de reserva legal, es decir, aquel lugar donde la ley no puede ingresar porque es el ámbito de intimidad del ser humano. Entonces, recapitulamos el artículo 14, que establece que los derechos tienen límites. El artículo 19, que establece la zona exenta de reglamentación legal. Y el artículo 28, que podemos sintetizar como el límite de las limitaciones, es decir, los principios, derechos, garantías reconocidos en los anteriores artículos, que dijimos empiezan en el 14, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Es decir, una cosa
es reglamentación de derechos, otra cosa es alteración de derechos y otra cosa distinta es aniquilación de los derechos. Entonces, se da esta posibilidad de limitarlos, pero limitarlos conforme a determinados niveles, que son los niveles de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad. Dentro de los fines, bueno, tenemos una doctrina que es la doctrina clásica europea, que se protegía la seguridad, la salubridad y la moralidad. Es decir, es la más clásica porque contiene los elementos mínimos de protección. Pero luego se agrega la doctrina norteamericana, que incluye en la protección de derechos, aparte de la seguridad, la salubridad y la moralidad, la limitación de otros derechos que tengan como finalidad promover el bienestar general y la regulación de la vida económica de la comunidad. Es decir, salimos de los límites clásicos, ingresamos a nuevas posibilidades de intervención del Estado para satisfacer otros bienes que tienen que ver con el bienestar general y aquellos de contenido económico. Ahora, hemos dicho que uno de los límites es la razonabilidad. ¿Qué es la razonabilidad? La razonabilidad quiere decir que cuando yo reglamento derechos, en primer lugar lo hago sin alterarlos o suprimirlos. Como ven, acá ya vamos a hacer otras disquisiciones, pero estamos hablando en principio de una tarea legislativa de reglamentación de derechos constitucionales. Hay otros fundamentos que se establecen para comprender la razonabilidad, otras pautas. Estas pautas las encontramos en la doctrina y en la jurisprudencia, especialmente en la jurisprudencia de la Corte y de los tribunales superiores. Para que una limitación de derechos sea razonable, tiene que tener una justificación, es decir, no puede ser arbitraria. El medio utilizado debe ser adecuado al fin propuesto. Los medios y los fines tienen que tener una relación de proporcionalidad. Las limitaciones deben adecuarse a las enseñanzas de la ciencia y de la técnica. Por ejemplo, ahora que hemos estado en una época de pandemia, ¿no es cierto? ¿Cuáles van a ser las limitaciones que se consideren o no razonables para determinado tipo de medidas, como pueden ser cuarentenas, restricciones? Van a tener que ver con la ciencia, porque van a tener que contemplar el tiempo de evolución de un virus, el tiempo de contagio. Entonces, toda decisión va a ser una decisión que va a tener que tener un fundamento basado en la ciencia o en la técnica, depende de la situación concreta. En la limitación de los derechos debe existir un fin público, no puede ser por un fin particular, porque entonces yo utilizaría el poder del Estado desviándolo, y es lo que se llama desviación de poder. Es decir, la limitación debe tener una finalidad pública, debe buscar un bien público mayor. Por eso puedo limitar los derechos individuales. Otra pauta es tener en cuenta que no exista inequidad manifiesta, es decir, que no exista vicios de arbitrariedad, que yo no utilice el poder del Estado en beneficio propio, sino en beneficio de toda la comunidad. Segundo, intimidad es la esfera exenta de reglamentación legal, conforme hemos dicho el artículo 19. Este principio resguarda la intimidad de las personas, que es completado por otros derechos constitucionales, como que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, la inviolabilidad de la defensa en juicio, el debido proceso, la inviolabilidad de la correspondencia y de los papeles privados, y la legalidad. La legalidad, entonces dijimos razonabilidad, dijimos intimidad y decimos legalidad. Legalidad lo vamos a encontrar en el artículo 14 de la Constitución, ya lo habíamos dicho.
conforme a las leyes que reglamenten los habitantes de la nación, tienen los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. El artículo 19, que dice: ningún habitante de la nación podrá ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Y también tenemos el principio de legalidad en el artículo 31, donde tenemos el principio de supremacía también. Esta Constitución, las leyes que en consecuencia dicte el Congreso de la Nación, los tratados con potencias extranjeras son ley suprema de la nación. Ahora, el ejercicio del poder de policía o el poder de policía puede ser preventivo o represivo o también dentro de un marco sancionatorio. La policía preventiva es todo aquel proceso legislativo de reglamentación de derecho que se manifiesta en normas generales, abstractas y objetivas, y la vigilancia de su cumplimiento. La vigilancia de su cumplimiento, ya salimos de la parte netamente legislativa y vamos a la función administrativa, que son las distintas medidas que se toman a través de los distintos organismos de la administración pública para poder controlar el cumplimiento de esos derechos y de esas normas. Y se pueden tomar una serie de medidas para lograr el objetivo de cumplimiento, como por ejemplo una clausura preventiva, un secuestro preventivo, es decir, elementos para poder ayudar al cumplimiento de las limitaciones establecidas por medio de la legislación. Pero decimos que el poder de policía es especialmente preventivo y excepcionalmente represivo. ¿Cuándo habría represión? Bueno, cuando hay ejecución coactiva de decisiones y aplicación de sanciones. La represión debe ser excepcional, debe ser particular, dirigido a un caso concreto, solo a quien merece, para evitar perjuicios mayores, porque justamente lo que se prevé por medio del ejercicio del poder de policía es la afectación del derecho de terceros. Por lo tanto, debe ser ejercido de manera particular con respecto a una persona particular en un momento determinado y para evitar perjuicios a terceros. Debe ser legal, con medios adecuados y en principio debe tratar de restituir las cosas a su estado anterior. Es esencial al concepto de poder de policía la restitución de las cosas en lo posible al estado anterior. Por ejemplo, tengo un vehículo que me está obstaculizando una vía pública por un mal estacionamiento, hago secuestro del vehículo para poder restituir la situación anterior y que el resto de los vehículos que quieren circular puedan hacerlo, o la persona que quiere ingresar a la propiedad puede ingresar. Entonces, tiene una finalidad restitutiva, de subsanar una situación de afectación de derechos de otras personas. La represión no es un fin en sí mismo, no es una medida para poder superar la desobediencia. No debe confundirse la represión con la punición, que sí es una sanción que es consecuencia de un proceso legal donde se respeta el debido proceso y el derecho de defensa. Dentro de la policía represiva tenemos ejecución de decisiones y aplicación de sanciones. Hay distintos tipos de medidas que se pueden tomar. Una de ellas, por ejemplo, podría ser el allanamiento del domicilio, pero habitualmente no es tomada por las autoridades administrativas, sino que es tomada por las autoridades judiciales. Las autoridades administrativas solo podrían realizar un allanamiento de un domicilio cuando esté legalmente autorizado para ello, por medio de un juez ordinario, de la justicia ordinaria, y cuando existen razones suficientes que lo justifiquen. Son medidas de mucha invasión a la privacidad, por lo tanto tienen que estar dentro de un marco de importante justificación.
y por un juez ordinario, no un juez administrativo. También hay un nuevo concepto que está ligado al concepto de la teoría norteamericana o amplia, que es el poder de policía de emergencia, que tiene que ver con esta ampliación de las características del poder de policía tendiente a promover el bienestar general. Y así en nuestro país hemos tenido un montón de ejemplos y seguimos teniendo, como prórrogas generales de contratos, congelamientos de alquileres, distintas medidas que tienen que ver con impuestos o tasas, o sacar impuestos o sacar tasas para promover tal o cual actividad. El Poder Judicial es quien va a controlar también estas normas de emergencia. Bueno, dentro del poder de policía está relacionado con otro tema que hemos venido viendo, que es el de las competencias. Este deslinde de competencias que tenemos entre nación, provincias, municipios y ciudad autónoma. Tenemos expresamente establecido el deslinde en el artículo 121, tal como lo expresa, ya lo expresamos en la clase específica de competencia, y después la autonomía municipal en el artículo 123. Veamos algunas de las competencias de la nación, repasemos algo que ya hemos visto: materia aduanera, portuaria, legislación de fondo, organización de las Fuerzas Armadas, límites del dominio, etc., corresponden a la jurisdicción nacional. Competencia provincial, una específica competencia establecida en el artículo 75, inciso 30, en la reforma de la Constitución del 94, donde se reservó para las provincias el derecho del ejercicio del poder de policía e impositivo en establecimientos de utilidad nacional, siempre y cuando se respeten el cumplimiento de sus fines. Es decir, la legislación específica respecto a la finalidad de la utilidad pública, esto se llama principio finalista, la va a establecer el Congreso de la Nación. Y todo aquello que tiene que ver con el ejercicio de facultades propias, ya sean las conservadas en las provincias o las que surgen del 123 y las constituciones provinciales a nivel municipal, corresponderán a los municipios. También se reserva a nivel provincial, por ejemplo, la policía de trabajo, sin perjuicio de facultades federales. El poder de policía en medio ambiente, calidad de vida, recursos naturales, policía de seguridad provincial también, y materia exclusiva en juegos de azar. En un estado plurilegislativo como el nuestro, es importante coordinar las competencias en el ejercicio del poder entre los estados federales, provinciales y municipales y la ciudad autónoma, con la incorporación del artículo 129 de la Constitución. El poder de policía, el control, las actividades administrativas de control existen prioritariamente a nivel de los gobiernos locales y en forma excepcional en el gobierno federal. Cada nivel de gobierno va a ejercer el poder de policía dentro de sus facultades propias. Hay algunas restricciones a los poderes locales que estableció el doctor Frías, que como síntesis podemos decir: los poderes locales, con sus medidas de ejercicio de poder de policía, no deben obstaculizar el libre tránsito por todo el país, por todo el Estado Nacional. Cuando se ejercen determinadas funciones de policía, no debe existir de igual naturaleza dictada por autoridades de la nación en ejercicio de competencias propias, es decir, las que son delegadas a la nación. Y las medidas que tomen los entes locales no pueden desviarse de las actividades propias del control policial. Es decir, no puede, bajo una finalidad recaudatoria, por ejemplo, hacerse pasar una actividad de control como propia de control policial. Es decir, no debe confundirse con estas finalidades y estos límites expresamente que hemos venido reseñando.
Hay una serie de fallos que se han ido dando respecto de la coordinación de competencias, entre ellos es muy conocido en Córdoba el Pampayasta Sur contra Ligieri, donde se establece perfectamente la forma en que se deben coordinar las competencias respecto, por ejemplo, a materias de tránsito, de control o control de pesos en rutas. ¿Cómo se coordina, no? Bueno, a nivel local, cuando esté prohibido el ejercicio de la misma atribución por las partes de las provincias, corresponde a la nación, ¿no es cierto? Cuando estén basadas, por ejemplo, en la cláusula del progreso. Si existe una disposición expresa que sea dentro del marco de sus competencias, debe respetarse esa disposición expresa. Siempre se debe intervenir de la menor manera posible sobre los derechos individuales de las personas y se debe afectar lo menos posible los mismos. Se deben coordinar las jurisdicciones, las competencias de manera armónica y específicamente, si se puede hacer a través de convenios entre los distintos niveles de gobierno, mejor todavía. Cada nivel de gobierno actúa dentro de sus competencias, pero hay competencias compartidas que deben ser coordinadas. Y cada uno debe ejercer su potestad dentro de sus límites. Respecto del poder de policía en lugares de utilidad nacional, si bien ya dijimos alguna cosa, vamos a aclarar que existió un gran debate doctrinario respecto de este tema que quedó definitivamente zanjado en la Constitución del 94 en el artículo 75, inciso 30. Ahí el doctor Brugge, en su libro, establecía Brugge-Muney que el ejercicio de poder de policía provincial lo es en todo su territorio, aún en lugares cedidos a otros niveles de gobierno por causa de utilidad pública. Es decir, no se quitaba la facultad de ejercer el poder porque hubiese algunos lugares dentro de su territorio dedicados a utilidades públicas. Pero, aunque hubiese estos lugares establecidos con finalidades públicas específicas, nacionales, por ejemplo, se mantenían las facultades dentro de las materias específicas, como son seguridad, salubridad y moralidad. Demos un ejemplo. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Córdoba es un espacio de utilidad nacional, ¿no es cierto? Es un lugar de utilidad nacional. Sin embargo, por ejemplo, el control del bar del centro de estudiantes no es que lo puede, sino que lo puede y lo debe realizar el municipio dentro de sus facultades bromatológicas, por ejemplo. Lo mismo que, por ejemplo, si hubiera controles vehiculares en la ciudad universitaria, que es un establecimiento de utilidad nacional, educativo, o sea, la legislación específica la dicta el Congreso, pero todas aquellas competencias propias, provinciales o municipales, se mantienen. La Corte adoptó distintas posturas respecto de esto. Es muy conocido un fallo de la Luna Rosa y otros, en donde entendió que si se trataba de lugares federalizados, las provincias y municipios no podían ejercer jurisdicción. Bueno, eso ha quedado ya zanjado. Ya en aquella época, la doctrina Sucherina, Hernández, Barrea, Buteler entendían que las provincias conservaban ese poder, lo que finalmente quedó establecido en la Constitución del 94. Siempre se pone como una limitación, es decir, o como una finalidad, que no se altere la finalidad pública que tienen esos establecimientos de utilidad nacional. No debe interferir los controles policiales, provinciales o municipales con el cumplimiento de fines específicos, pero sí pueden ejercerlos y deben ejercerlos con respecto a facultades y competencias propias.
ya sean de las que sean conservadas por el 121 o las que surjan del artículo 123 a nivel municipal. Bueno, vamos a dar alguna pequeña reseña de jurisprudencia. En 1869 tenemos la jurisprudencia de Plazo de Toros contra Provincia de Buenos Aires, donde se estableció que los gobiernos locales se discutía la moralidad o no, y si se debía reglamentar las plazas de toro, si eran higiene, si eran seguras, si eran morales. Había una ley que establecía la prohibición por estos cambios de pautas culturales de corridas de toro. La Corte dijo que sí, que era una facultad constitucional que tenía una provincia de controlar el ejercicio de este tipo de actividades, si se ajustaban o no a la moralidad de la población. Saladeristas contra Provincia de Buenos Aires. Bueno, aquí se trataba de los saladeros ubicados en el río Riachuelo, que estaban causando una serie de problemas sanitarios. Entonces se había dictado una ley donde se prohibía que estos saladeros se ubicaran a la vera del riachuelo. La Corte consideró que era constitucional porque había una razón de salud pública que acarreaba, con fuerte compromiso que acarreaba dicha actividad. Por lo tanto, más allá del derecho de trabajar que tenían los saladeristas, era constitucional la reglamentación de esa actividad en cuanto tendiese a la salubridad, al control de la salubridad pública. Bueno, Ercolano contra Latieri en 1922 es un tipo de norma distinta a la que se cuestionaba la constitucionalidad o no. Era una ley que prohibía el aumento de alquileres destinados a habitación, comercio e industria por un término de 2 años. Ustedes saben cómo estas crisis recurrentes de nuestro país. Y entonces allí ya hubo un concepto distinto, porque es la ampliación al concepto norteamericano amplio, donde se tiene en cuenta en el ejercicio de poder de policía también el bienestar general y los intereses de la comunidad. Hay una situación excepcional, un aprovechamiento abusivo, lo que hizo que la Corte entendiera que era justificada la intervención del Estado en estas relaciones de particulares como son las contractuales. Bueno, después tenemos otras, contra Frigorífico Anglo, en Chaspe Junta Nacional de Carnes, eran sobre imposiciones de porcentajes con intervención del Estado en actividades económicas, teniendo en cuenta los beneficios colectivos, teniendo en cuenta los beneficios que se acarreaban para la industria o los que se acarreaban colectivamente. Entonces la Constitución, la Corte entendió que eran constitucionales estas intervenciones del Estado en materia de bienestar común. En 1960 tenemos Cine Callao, donde se había empezado a extender más las actividades de cine y habían quedado sin trabajo los actores independientes. Entonces se estableció una ley por la cual se regulaba que tenía que haber en los intervalos en los intervalos de los cines, números en vivo, como para no dejar a toda esa gente sin trabajo. Bueno, los empresarios de cine consideraban que no era correcto, que ellos no tenían por qué bancarse esa situación económica. Entonces, la Corte dijo que era una forma posible de intervención del Estado en los intereses económicos de la comunidad. Bueno, con esto hemos dado una síntesis de esta unidad de poder de policía, la que puede ser completada nuevamente, finalmente, con todas las preguntas que ustedes quieran realizar en la clase de mañana. Los despido y espero les sea de utilidad este video a mis alumnos.